estratégicos que promueve la estabilidad de la economía de los estados, así que su estabilidad y solidez son imprescindibles para el buen funcionamiento de la sociedad. Por tal motivo, la seguridad y la ciberseguridad son pieza clave para lograr este cometido. Y es por ese motivo que muchos países están catalogando el sector financiero como un sector sensible, estratégico, y forman parte de lo que se conocen las infraestructuras críticas, que están sometidas a un régimen regulatorio especial. El sector financiero siempre ha sido uno de los sectores que más avanza en la era digital. La adopción de tecnologías va en crecimiento, la billetera electrónica, la banca electrónica, y estamos encaminados hacia una economía cashless. Sin embargo, las actuales amenazas y riesgos hacen que los usuarios y el sector se vean involucrados en ciertos incidentes que lo que hacen es que se rompa la confianza. Para ponernos un poco en contexto con respecto al impacto global de la cibercriminalidad, el Foro Económico Mundial en su informe de riesgos globales del 2016 dijo que el cibercrimen le cuesta a la economía global 445.000 millones de dólares. En ese mismo reporte, pero en la edición del presente año, vemos que lo que es el robo y fraude de información y los ciberataques figuran en el quinto y sexto puesto en el top 10 de los riesgos de mayor probabilidad. Para ponernos un poco más en contexto a nivel local, vemos que en el año 2013, en un informe de Symantec y la OEA, se dijo que en México la cibercriminalidad costaba 3.000 millones de dólares. Este reciente informe revela que ya ronda por los 5.500 millones de dólares, lo cual es un monto que eventualmente va a seguir creciendo. Aquí quise rescatar un informe que me encontré, que es el índice de ciberseguridad de Unisys 2017, que en realidad lo que viene a hacer es una medición de las preocupaciones de los mexicanos en temas de seguridad. Si vemos en la primera columna, se evalúan 4 categorías, de las cuales 3 de ellas, seguridad financiera, seguridad de internet, seguridad personal, de una u otra forma están vinculadas en el tema que aquí nos ocupa. Siguiendo con el mismo informe, vemos que los mexicanos están extremadamente y muy preocupados por varios temas, por el fraude de tarjetas bancarias, por el robo de información, por el virus y hackeo y por transacciones en línea. Con respecto a un informe de Conducef, donde se indicó que en el plazo de enero a septiembre del año pasado se generaron 3.9 millones de denuncias contra bancos por posibles fraudes, de los cuales 1.2 millones de denuncias estaban relacionados a fraudes cibernéticos. Si comparamos en ese mismo periodo del año pasado, donde se habían recibido únicamente 500.000 denuncias,
vemos que este tipo de incidentes ha crecido en 148%. En esta gráfica simplemente quisiera hacer mención de que los incidentes cibernéticos que están expresados en las barras azul oscuro han venido creciendo exponencialmente. En este tema, si estamos ante un ambiente de robo de datos personales, fraudes en línea, hackeo de cuentas bancarias, etcétera, vemos que hay un tema de confianza que realmente está impactando al sistema no solo de pagos electrónicos, sino también en las transacciones en línea. Aquí quise citar una serie de estadísticas donde de 4 personas que tienen acceso a Internet, solo una realiza comercio electrónico. En esta gráfica también dice que de 30 millones de adultos que cuentan con que tienen una cuenta y no ha contratado la banca móvil, lo hacen y no lo hace, más bien es por un tema de desconfianza. Y la otra gráfica, la parte inferior, dice que el 75% de los adultos de 18 a 70 años que tienen celular, sin embargo, realizan alrededor de la mitad de estos y no tienen cuenta bancaria. Otro dato que me pareció interesante es que el 92% de la población adulta en México prefiere pagar en efectivo cuando realizan compras. Como dije antes, aquí es un tema de confianza. El tema es cómo la construimos. Todas esas cifras eran justamente para poner en evidencia el tema de que hay un menoscabo en la confianza que tiene el usuario como el eslabón más débil de la cadena. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la industria para mejorar esa posición? Según varios organismos internacionales, se dice que para mejorar la confianza se debe atacar de 2 formas: mejorando la seguridad y mejorando la privacidad, y que por ende que nos conlleva a lo que es la protección de datos. Desde mi punto de vista, lo que son los pagos electrónicos vienen siendo un eslabón importantísimo en la cadena, o más bien en el ecosistema de economía digital. Así que si contamos con un sistema robusto, seguro y confiable, obviamente se va a incrementar la confianza y por ende se va a desarrollar el tema de las transacciones en línea, y que eso nos podría llevar a su vez a mejorar todo lo que es el gobierno electrónico, banca móvil, etcétera. Y si sumamos todo eso, va a implicar un crecimiento y desarrollo económico para el país. No quisiera despedir o terminar la charla en el sentido de que ese es el sentimiento o el estado actual que tienen los usuarios, y lo traigo a cotación para que el sector lo tome en consideración, y es un tema sensible para ver qué soluciones se le pueden dar a este tema, mejorar la capacidad, la confianza en los usuarios, y creo que eso es parte de lo que vamos a discutir en el siguiente panel.
Aló. Y me va a disculpar porque ando dañado de mí. Ando con una gripe terrible. Ok. Quisiera comenzar con Sean Edwards de Visa con la siguiente pregunta. La rápida profileración y sofisticación del cibercrimen es un desafío cotidiano para la tecnología global de servicios de pago. ¿Cuáles son los puntos claves necesarios para construir una estrategia sólida para mantener las tarjetas y transacciones debidamente seguras? So maybe I should start by explaining a little bit where I'm coming from. So my responsibility is the protection of Visa from a cybersecurity perspective. So globally, 24/7. So I rarely sleep, and it's a very difficult job. And that's one thing that I would say on the front side is that cybersecurity is extremely difficult. I'm very pragmatic, maybe a bit pessimistic. I would start out with, as far as the question goes, it's just like this conference so far, to be quite honest. When I first came, my first thoughts were discussing essentially how we at Visa focus on protecting our ecosystem, protecting our partners, protecting our business. And essentially it distills down to very simple concepts of prevention, detection, response, and recovery, 4 things. And those 4 things, from a simplistic perspective, provide the foundation for us to provide the structure and the protection within our environment. However, as I'm sure many of you have seen during the day, is that those have come up 3 or 4 times already. So it's, on the front side, it's great to see the initiative behind the organizations. It's great to see the forward thinking. But where I would caution everybody is that it's not easy to do. It's extremely difficult to do, unfortunately. And if I get into a little bit of details about that, so we talk about risk, we talk about how we actually put in different controls, and we have regulatory bodies that help us provide this capability. But in the actual front lines of actual doing cyber incident response, all that stuff kind of goes away, to be quite honest. It's essentially a firefight every day with the threat actors that we deal with. The simple thing of Equifax, which has come up a few times, a simple vulnerability on a web server. As much as we think that it's like, well, that's proper hygiene is very difficult to do regardless. Really where I think the focus, at least from my organization and where we come from, is on the response, because I see it as not as an if, but rather when. When is this going to happen? And making sure that I'm ready for that when it does. There's no silver bullet. There's no technology that's going to solve this problem. It really comes down to ensuring that your organizations have the capabilities to follow those 4 steps, making sure they're stopping what they can, detecting what they can't, responding in that situation with the right processes, and then finally the recovery component, which is maybe the most difficult component of it. So in essence, I think that the key factors for me is really making sure that when something is happening, it doesn't matter if it's in your own organization or if it's in another organization, that you're taking the time to conduct those exercises, those tabletops, to make sure what would that look like here. If we take SWIFT, if we take Equifax, if we take Sony with data destruction, any of these situations, they're phishing, they're vulnerabilities, they're very simple attacks on the front side, but they become very difficult when they become a reality inside your organization. From a trend perspective, I just like to comment briefly that there's 2 things that I see has been emerging over the past year or so. The first thing is essentially the proliferation of phishing and malware. We're all bombarded with it every day. And what I believe we see happening in the larger cybersecurity world is the fact that phishing becomes a commodity thing. It's sent to everybody and all their grandparents and their mothers and everybody. They get infected, and then if it's found to be in a sensitive area, take for example maybe Target, or maybe it's not a good example. Take for example like SWIFT in the case of the Bangladeshi bank. If it's deposited in the right location, that can actually be sold to the highest bidder from a cybercrime perspective.
So while these innocuous commodity-based type phishing attacks are happening and being somewhat successful in certain cases, the dwell time, how long it's sitting there, runs a risk of actually having that foothold sold off to a very advanced cyber criminal organization, which is then going to cause significant impact. And then the second one I would say is in the area of, it's come up a little bit so far today, is in third-party risk, more specifically in supply chain. We can see recently in the last 6 months, there's products like CC Cleaner and some SSH software to where the hackers are targeting the actual manufacturer of the software, and the malware is coming down via an update. So it's not coming in through the front door anymore, it's coming through a trusted third party. The most common one is in the case of WannaCry. They attacked a Ukrainian software vendor. All the people that had this Ukrainian software received a patch update, which then caused the ransomware event to happen, which was very significant. So the things that keep me up at night, if I summarize with that, is basically those last two items in the case of supply chain specifically. That's probably my most concern at this point. So. Gracias, John. Continuamos con Andrés González de Visa y tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el efecto del uso de autenticación en el comercio electrónico? Gracias, Oscar. Andrés González de Mastercard. Bueno, les cuento un poquito, quiero dejarles un mensaje que sea bastante práctico y para entender o para poder responder la pregunta del efecto de autenticación, creo que es importante empezar por entender qué es autenticación. Autenticación es básicamente responder, ¿eres tú la persona que dices ser en el momento de una transacción? O en el momento de autenticarse en banca móvil o en banca por internet. Cuando hablamos de comercio electrónico, hay estándares en este momento que permiten hacer autenticación a nivel de cada transacción. En particular en comercio electrónico hay un nuevo estándar que se llama 3DS 2.0. El nombre 3D viene de 3 dominios de seguridad, donde es una solución de ecosistema donde todos tenemos que participar. El emisor participa, el adquirente participa y las marcas haciendo la interoperabilidad participan también. Entonces, lo que hemos visto, y esto lo hemos visto en 15 años de autenticación en diferentes países, se ha logrado una mayor penetración de autenticación, no es el caso en Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos la más alta incidencia de fraude y las tasas de aprobación más bajas, pero también somos la región que tiene menos penetración de autenticación, estamos por debajo del 1% en autenticación. En las 15, 16 años de historia del protocolo, hemos visto que hay países donde funciona bastante bien, hay países donde no funciona bien y finalmente el secreto del éxito en autenticación es la experiencia de usuario. ¿Qué hemos visto como efectos de autenticación en comercio electrónico? Hemos visto la reducción y casi eliminación del fraude en comercio electrónico. Países como la India, que tienen un 99% de penetración de autenticación, básicamente han eliminado casi que el fraude. Y las tasas de aprobación también aumentan. En la medida en que se utiliza autenticación, los emisores tienen más confianza de aprobar las transacciones y por eso las tasas de aprobación aumentan hasta llegar a por encima del 90%. Vemos países que como promedio país las tasas de aprobación están entre 90 y 96%. Entonces, cuando hablamos de que en Latinoamérica tenemos unas tasas de aprobación del 61%, yo creo que hay una grandísima oportunidad de mejorar el desempeño del comercio electrónico en Latinoamérica. Para darles un paralelo, el mundo físico no era muy distinto de lo que vemos en el mundo digital. En el mundo físico logramos llegar a unos niveles de desempeño equivalentes a lo que vemos en el mundo, digamos, en el mundo físico logramos los niveles globales en Latinoamérica en la medida en que se adoptó el chip y el PIN, ¿okay? Si pensamos en el equivalente del chip y el PIN, estoy hablando del EMV, en el mundo digital, pues el chip lo que hace es proteger la cuenta del tarjetaviente y el equivalente en el mundo digital es tokenización. ¿Okay? Y el PIN lo que está haciendo es autenticar al tarjetaviente. Si una tarjeta tiene PIN y otra persona la utiliza, no puede cumplir con esa segunda parte de la transacción que es la autenticación. Entonces en el mundo digital está la autenticación con 3DS. Entonces, esos serían los mensajes para la audiencia. Definitivamente es algo que es crítico para el éxito en el mundo digital.
en la medida en que estemos utilizando autenticación vamos a lograr reducir bastante el fraude y aumentar las tasas de aprobación. Y la forma de hacerlo es en comercio electrónico con tokenización y autenticación. Muchas gracias, don Andrés. Y ahora pasamos con don Carlos Caetano de PCI. Y esta sería la pregunta: ¿cuáles son las vulnerabilidades más comunes que usted ve en México y América Latina? Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias a Comisión Nacional Bancaria de Valores por la invitación a estar acá con ustedes. Es muy bueno ver cómo está México adelantado en todas estas cuestiones de seguridad por reglamentación y también por la industria. Ojalá vamos a ver un evento así en Brasil también. Un poquito antes de contestar la pregunta, es importante decir que es, o sea, el PCI Council, o sea, una palabra clave que fue dicha acá hoy es colaboración. PCI Council es un resultado de colaboración de las principales marcas globales de tarjeta de crédito. Dos están acá muy bien representados, o sea, que son, entonces, lógico, Mastercard, Visa, American Express, JCB en Discover. Entonces, nosotros trabajamos en conjunto, o sea, como un consejo global para apoyar a las marcas en todos sus esfuerzos de ciberseguridad. Entonces, son como competencias trabajando en conjunto en relación a este tema de desarrollar, mantener, evoluir estándares de seguridad, además de toda la parte de educación y programas de certificación, y por fin toda una parte de concientización, que es como lo que estamos haciendo acá hoy. Lo bueno de tener esta cuestión de colaboración es que entonces nosotros miramos esas tendencias, los resultados por el mundo, incluyendo Latinoamérica, y que ya fue dicho acá, las cosas son simples. Entonces, producimos algunos materiales que nos traen esas tendencias y lo publicamos en nuestro website. Bueno, el primer punto que quería traer como amenaza o tendencia es la cuestión de los terceros. Entonces, hoy los cibercriminosos ya descubrieron que es más fácil atacar un tercero porque este provee servicios a varios clientes y normalmente utiliza un mismo canal de gestión remota y con la misma credencial que es estática y simple, y o sea, mismo usuario. Entonces, una vez se hace un compromiso de este tercero, se logra acceso a varios clientes. Y además, dos cosas muy simples también, que son primero los contraseñas. Entonces, aún sigue que las personas que están a frente de los temas de tecnología se siguen usando contraseñas fácil también. Entonces, tenemos la tendencia de hablar con los clientes de la banca que tengan contraseñas fuertes y todo más, pero se sigue en nuestras organizaciones esto se pasando. Y al final, toda la cuestión de parcheo, que claro, sí comprendemos que es un reto, o sea, para las organizaciones, especialmente la mayor, es mantener esto actualizado, pero el caso es que los criminosos lo saben. Entonces, miren, son 3 cosas simples, y si lo ponemos phishing, vamos a poner 4 cosas simples para entonces traer un mecanismo muy sofisticado que son los malwares de hoy. Entonces yo estaba haciendo una pesquisa también hoy por un sitio que es de una organización sin fines lucrativos, se llama Team Camry. Ellos monitorean un tráfico de malware por el mundo. México es el 6º país de tráfico de malware, de tráfico malicioso de malware en el mundo. Entonces, lo que es importante decir es que, bueno, estas vulnerabilidades es el punto inicial, pero el malware es lo que va a estar en sus sistemas para garantir la persistencia y robar los datos, o que sea hacer la encripción de los datos por ransomware. Y al final, ¿cuál sería la protección? Son cosas, o sea, que al fin del día son simples por decir, pero hay todo un reto de aplicar. Entonces, ¿cómo basarse en estándares de seguridad o lo que requiere la reglamentación para que se aplique esos controles básicos? O sea, de los estudios, para finalizar, si aplicas parcheos y si tú aplicas contraseñas fuertes por una empresa que hace el análisis de los compromisos de datos, se mostró que se teria evitado 80% de los compromisos de datos. Entonces, o sea, no es solo eso hacer, pero si tú empiezas con estos 3 puntos básicos de mirar tu tercero, las contraseñas tal vez evoluindo para un nivel de doble factor de autenticación para puntos críticos, más parcheo, ya va a reducir mucho tu riesgo para incluso ganar tiempo para los otros trabajos de ciberseguridad. Muchas gracias.
Sí, gracias, Carlos. Y tenemos la última pregunta de esta primera ronda para Luis San, y que dice: ¿cómo lograr una eficiente prevención de fraude en los pagos no presenciales? Buenas tardes. Bien, primero aprovechando el punto acá de mi patriota, phishing hoy en día es un tema que está presente para todas las personas, y creo que todos nosotros recibimos un phishing ahí y identificamos fácilmente. Pero este tema ha cambiado muchísimo de un tiempo para acá, y los phishings hoy en día son mucho más direccionados, ¿no? Entonces, saben para quién, el atacante ya sabe quién va a atacar y cómo va a atacar. Entonces, no es más un phishing genérico, ¿no? Entonces, es un phishing direccionado para una persona que gusta jugar el golf, por ejemplo, invitando para un campeonato de golf con CEOs. Entonces, es un tema que trata de educación, y educación para usuarios y educación también para empleados, porque el phishing puede atacar por un lado o por otro y invadir ahí sistemas, o un usuario simples roubando una credencial. Entonces, el sistema de prevención al fraude como un todo, no hay una solución única para resolverlo, pero hay que estar con mejores soluciones desde el inicio, desde la entrada del usuario, de la validación de la persona, de la identidad, pasando ahí por todos los controles de accesos, mapeando los usos frecuentes, comportamientos, behaviors, si la persona usa el device. Desde ahora tenemos un crecimiento exponencial de uso de mobile en la región, entonces tenemos ahí el mobile como un gran promotor de variables para prevención de fraude, y también para modelos. Y para todos los puntos de prevención, tenemos un modelo de riesgo que llamamos de Machine Learning, que es un modelo que aprende de comportamientos previos lo que pasa y lo que puede seguir en el futuro, ¿no? Entonces, estes modelos estão aí desde o Risk-Based Authentication, desde a entrada do usuário até o momento de um pago, passando por outros pontos também, considerando variáveis de envio e dados físicos. E estes modelos, hoje em dia, são modelos que têm um tempo de aprendizagem de 2 semanas. Há 2 anos, mais ou menos, um tempo de aprendizagem de um modelo era de 2, 3 meses, não? Então, podem perguntar por que cambiar o modelo de Machine Learning em 2 semanas, não? E por que hace falta? Porque os atacantes, como comentaram em painéis anteriores, estão super ativos, estão buscando brechas e vulnerabilidades em todos os sistemas, dia a dia. Então, temos que garantizar que os modelos estão sempre atualizados e com parâmetros novos, e que não vão permitir que os ataques sucedam, não? Então, como também já comentaram anteriormente, a prevenção é o óptimo e que todos buscam, pero em alguns momentos temos que reaccionar, e essa reação tem que ser rápida. Não podemos tardar muito, não acotar pérdidas e deixar o trabalho do estafador cada vez mais difícil, não, que custe mais para ele atacar, não. Isto creio que é um trabalho em conjunto e um trabalho que mescla todos os players do mercado com um único objetivo, que é de mitigar a fraude en la región, ¿no? Gracias. Gracias, Luis. Ahora comenzamos con la segunda ronda de preguntas. Voy a exponer la pregunta y quienes quieran contestarla la pueden hacer. ¿Cuáles son los riesgos emergentes que afectan a la región de América Latina? Bueno, yo sigo. Mobile, creo que mobile es el principal ahí, uno de los principales puntos de atención hoy en día. La migración de fraude, como comentaron, pasó de chip para internet, de tarjeta para internet, después del uso de chip en PIN, y ahí ahora internet migrando de notebook desktop para mobile. Eso trae nuevas variables. Desde mobile podemos identificar geolocalização, podemos identificar movimentação, uso de bateria, de tipo de dispositivo. O mobile traz muito mais dados. Sin embargo, é um modelo totalmente diferente de controle de segurança que o modelo anterior. Então, também traz um pouco mais de vulnerabilidade, e os atacantes estão indo muito por este caminho. Eu vejo isso como uma das grandes ameaças.
quisiera complementar no solo mobile, sino un poco más amplio el concepto del Internet de las cosas. Ya no es solo el mobile o la tableta, sino el reloj inteligente o el televisor que se conecta al Internet o la consola de juegos de los muchachos, del PlayStation, donde también se pueden hacer compras desde allí. Así que hay una serie de dispositivos nuevos que obviamente requieren un mejor nivel de seguridad. Desde el punto de vista de autenticación, el nuevo protocolo que mencionaba más temprano, 3DS 2.0, habilita todos los temas de autenticación a través de cualquier tipo de estas plataformas. Tiene soporte para todo lo que es app-based. Hablamos también de passwords y estoy muy de acuerdo con las cifras que se han mencionado, lo hemos visto que es así. Sin embargo, el impacto de los passwords en el comercio electrónico, hemos encontrado que el 30% del abandono del carrito de compras se debe a que a las personas se les olvidan los passwords. Entonces, es importante ir pensando en nuevas formas de mejorar la experiencia de usuario. En particular, las recomendaciones de Mastercard hoy en día en comercio electrónico es el uso de contraseñas dinámicas de un solo uso. Hay dos formas de entregar estas contraseñas. Hemos visto en Latinoamérica que se utiliza a través de mensajes de texto. Ya NIST ha encontrado que en los mensajes de texto y en algunos países hemos visto en Latinoamérica que interceptan esas contraseñas dinámicas de un solo uso. Así que la mejor práctica hoy en día es hacerlo a través de las aplicaciones en el teléfono. Así que si hay emisores acá y están trabajando en proyectos de OTPs o de one-time passwords, esa es una mejor forma de hacerlo. Y lo otro que hemos visto es el uso de biometría, donde ya se pueden realmente ofrecer hasta 2 factores fuertes de autenticación a través de los mismos dispositivos móviles. Así que no solo verlos como un riesgo, sino también como parte de la solución. Y ya cuando tenemos el uso de biometría, estamos hablando de algo que la persona tiene, el dispositivo móvil, algo que la persona es, la parte biométrica, y de esa forma podemos mejorar la seguridad también en las transacciones electrónicas. Solo para, ahí. Para complementar un poquito, o sea, y de acuerdo, sí, mobile payment y toda la parte de pagos móviles es la tendencia y es importante decir, o sea, que nosotros como profesionales de seguridad lo tenemos que seguir. Ahí es mi punto de vista, no ser quien dice solamente no, pero comprender la necesidad del negocio y traer, apoyar la evolución. Parte de que estamos haciendo, o sea, ¿cuál es la gran dificultad que vemos en el PCI Council por la cuestión de mobile payment? Que se empezó en el pasado, tú tendrías como los dispositivos que eran como tabletas, pero eran hechos para esto. Entonces, de algunos fabricantes, o sea, que se tiene esto como un producto, como un point of sale. Pero el gran reto es, bueno, ¿cómo yo hago el mismo nivel de seguridad cuando estoy tratando de un dispositivo que es que llamamos el término en inglés un COTS, que es Custom Off the Shelf Device, que es como tu celular o el mío, no voy a mostrar el mío para no hacer propaganda de fabricante, pero es un smartphone que tú tienes y es de la persona que es responsable por él, pero como tú traes seguridad para este dispositivo, ¿no? Para hacer transacciones. Entonces, en este momento estamos trabajando en conjunto con las marcas en un nuevo estándar de seguridad para estos modelos, que llamamos, es un nombre grandito, pero es Software-Based PIN Entry, Software-Based Encryption for PIN Entry on Mobile Point of Sale. Entonces, pero al final es, bueno, ¿cómo tú garantizas esa seguridad para entrada de PIN en un dispositivo como COTS? Pero al final, así, aún es un estudio que se va a salir para aquellas, entonces, para la parte de colaboración de Request for Comments para la industria y los fabricantes que están trabajando como nosotros, pero lo que buscamos es lo siguiente. Primero, tú tienes que separar las informaciones. Entonces, parte del segredo es que, bueno, parte de los datos del pago, por ejemplo, si tú vas a tener un EMV Reader en conjunto con este smartphone para leer tarjetas, ¿sí? De tarjeta presente, que los datos de EMV sean encriptados con una clave y que la contraseña que después se va a imputar en el mobile phone va a ser con otra clave y que no hay o sea, el atacante se puede tener acceso a este dispositivo donde se está poniendo el PIN, no va a poder hacer un match del PIN con el dato de la tarjeta y así
no podría ser fraud. Pero aún, o sea, hay mucho trabajo a hacer, hay parte incluso de monitoreo, entonces de usted tener la posibilidad de monitorear dispositivos de tercero, que también es un gran reto, pero así que vemos, hay luz en el fin del túnel, o sea, para apoyar la innovación con seguridad. ¿Qué tan difícil es? Can I make a quick comment? So just to take that just briefly one step a little bit higher, earlier it was talked about that, you know, a bear chasing you, just have to be faster than the slowest guy, right? So in many ways, I see that the emerging markets are running into that challenge, right? They're in a situation where the well-developed markets have actually had some challenges with this on the front side, but now what's happening is the attackers are actually moving more to the emerging markets because they don't have that solid foundation yet. I think that's where the success would be related to forums like this, the financial services ISAC and the general community at large, to share the best practices and to move beyond more quickly so that those markets are brought up to speed very, very quickly so that you're not the food of the bear, so to speak. Ok, una siguiente pregunta es, ¿qué tan difícil es para la industria determinar si una transacción es genuina o fraudulenta? Bueno, les comparto mi punto de vista. En Mastercard vemos la seguridad en capas y yo creo que la seguridad en general es tan fuerte como la capa más débil. Cuando hablamos de tokenizar, estamos protegiendo la cuenta. Cuando hablamos de usar herramientas de scoring para verificar una transacción que llega, lo único que estamos viendo es si el patrón de la transacción cumple con el patrón esperado, pero no estamos respondiendo si la persona es quien dice ser. Entonces, nuevamente, la otra capa de seguridad es autenticar a esa persona y responde directamente la pregunta que estás haciendo. Hoy en día, básicamente lo que los emisores ven es una transacción que dice Andrés González está comprando en este comercio, y hay poca información que se está compartiendo. Con el uso de autenticación podemos compartir, los comercios pueden compartir más información con los bancos emisores, lo que les da más criterio, más información para tomar la decisión sobre si debe aprobar o no la transacción. Si el emisor decide que es una transacción de alto riesgo o mediano riesgo, puede hacer el step up y lo puede hacer o con el OTP, la contraseña dinámica, o lo puede hacer con medios biométricos para 2 factores de autenticación. Entonces, hay formas de resolver esa pregunta, hay estándares internacionales y Envico trae la versión nueva de ese protocolo, básicamente 3DS 2.0, si se quieren llevar un mensaje de mi parte hoy, es como el chip and pin del Internet. ¿Okay? Gracias. Bueno, complementando, tal cual comentas, da validação do usuário, da entrada e depois da autenticação de transações são claves para garantizar o risco ou não del pago. Sin embargo, há situações que vêm aí que não ter toda a história, não ter todo o contexto da transação e que mezclam um pouco, creio que reforçando o que comenta de não ter essa união aí de intercâmbios e ojalá que este novo modelo de autorização de Mastercard e Visa nos brinde uma melhor comunicação com os bancos. Isso ajuda, creio que toda a cadeia, não? Ajuda o e-commerce em geral a ter a informação do outro lado e o banco também a receber aí a informação que está passando por o lado do e-commerce e isso garantiza que o sistema fluya melhor. O ponto é que, pensando em exemplo prático, não? Temos a geolocalização, o device ID, o IP, temos a autenticação, a biometria e tudo para autenticar o usuário, pero el usuario no la usa, ¿no? Entonces, y este es el punto que, ¿por qué no andó? ¿Por qué perdió la conexión? Entonces, esto termina que son usuarios que intentan ingresar en el comercio electrónico y termina que no logran y ahí no permitimos que por riesgo, ¿no? Que seguren, entonces, que sigan. Entonces, este punto de maximizar la aprobación, ¿no? Y minimizar el riesgo de fraude es un punto que toca a todos de uma forma positiva e que deveríamos estar em conjunto aí com bandeiras, bancos e e-commerce em geral para poder encontrar uma solução óptima para todos. Por favor, gracias.
En la visión de nosotros, sea por PCI Council, se va exactamente con mi compañero de Mastercard. Entonces, bueno, el gran problema de este canal es autenticación, como tú bien dicho en la pregunta. Ahí, o sea, empieza en nuestra visión con tokenización. Entonces ahí basado en payment tokens, ¿sí? O sea, es un punto que no sé si para todos acá hablamos de tokenización, mucha gente puede pensar en otros tipos de token, ¿no? Pero hay por lo menos podemos decir 3. Entonces como un secure token, es aquel como RSA Secure ID, que es un one-time password. Hay un otro tipo de tokenización que hablamos, que es lo acquired token. En este tipo es donde que sea el adquirente que tiene un sistema de producir una cuenta por un token en respuesta a un número de cuenta válido, pero este control es hecho, por ejemplo, por el adquirente, un service provider, y él. Lo que estamos hablando acá es la tokenización que le llaman de payment tokens, de acuerdo con la especificación de EMVCo. Entonces, en este caso, el control todo del número de la cuenta, o sea, de este token, es hecho por el banco emisor junto con la marca directamente. Entonces, esto baja el nivel de riesgo para toda la cadena hasta que llega allá. Pero claro, llegar a la tokenización depende de algunos puntos tecnológicos de uso, incluso en la punta. Por lo menos, por ejemplo, en Brasil, solo tenemos ahora Samsung Pay, no hay iPhone, no hay Apple Pay. Entonces, y para esto tú tienes que tener un dispositivo muy caro para nosotros, que es una porcentaje muy bajita de la población que lo tiene. Me imagino que debe ser similar en México. Y que lo viene muy importante decir la parte de autenticación por 3D Secure. Entonces, si tú vienes en el pasado, es una cuestión por 3D Secure versión 1.0 que tenía un pop-up que era malo y ahí los e-commerce no le gustaban ni nada. Esta versión es totalmente nueva, entonces que se brinda con mucho más información, entonces de autenticación, incluso para determinación de riesgo por parte del comercio, que sea del adquirente o sea el emisor de la cadena, si quieres que autentique o no una transacción. Entonces, no hay como una única solución que se va a solventar el problema. Y solo para finalizar a decir, nosotros trabajamos en conjunto, el PCI Council con el EMVCo, ahí en este caso, con un estándar que está siendo desarrollado ahora para protección de la seguridad de los componentes que hacen parte de la solución. Entonces, para proteger la infraestructura del 3D Secure que va a ser implementada tanto en el comercio como en el adquirente y banco. Gracias. Muchas gracias. Y como última pregunta, ¿está la industria intercambiando información sobre incidentes cibernéticos? Bueno, en mi visión es algo que es parte de mi reto, o sea, de la posición. O sea, cuando el Consejo de PCI decidió crear esta posición permanente acá estoy en Brasil, pero o sea, para Latinoamérica, era para soportar incluso y aumentar esta colaboración. Entonces, como les dije, hay formas de las empresas se asociaren, por ejemplo, al PCI Council como participant organizations y que reciben informaciones más direccionadas de nosotros, se pueden participar en nuestros forums y así trabajar en conjunto, pero no veo, especialmente acá en Latinoamérica es difícil porque no hay una legislación específica que se obligue, o sea, que las empresas reporten que tuvieron un compromiso de datos, ¿no? Entonces las cosas son muy resolvidas entre los players que fueron afectados por la cuestión, pero tú no oyes los detalles o por lo menos de lecciones aprendidas. Entonces, acá en Latinoamérica nosotros no basamos mucho de lo que pasa en Estados Unidos como lecciones aprendidas para aplicar por esto. Entonces, creo que hay mucho que hacer aún de colaboración por las empresas de Latinoamérica. Yo creo que también hablar de compartir información es importante hablarlo en un contexto un poquito más amplio. No solo es compartir información cuando hubo un ataque en una entidad en particular y las lecciones aprendidas, lo cual más o menos en la industria se ve y hay unos aprendizajes importantes allí. Pero compartir información en todo el proceso. Cuando hablamos de usar autenticación, estamos hablando de compartir información. Los comercios empezaron en el protocolo anterior compartiendo 7 campos de información. En el nuevo protocolo se comparten más de 100 campos de información
en el momento de la transacción. ¿Okay? Entonces, esto le está dando la oportunidad al banco emisor de tomar mejores decisiones sobre la aprobación o no de esa transacción. En los países donde vemos las transacciones, hay también, o las marcas compartimos información de riesgo dentro de la trama de la información. Entonces, a eso le llamamos el score o el puntaje de riesgo de la transacción, es información que se comparte. Ya una vez suceden los fraudes, también donde vemos las transacciones, hay productos como es el nombre de Safe, es uno de los productos donde toda la información de los riesgos que ha habido se están compartiendo y son, digamos, herramientas mecánicas y recurrentes. No es solo un foro que se hizo una vez y se habló de un caso en particular, sino que son, digamos, soluciones donde sí hay comunicación, pero son completamente recurrentes y constantes, ¿no? Andrés, ¿y qué hace falta para generar ese nivel de confianza, para mejorar ese canal de comunicación entre los actores? Creo que Sean tenía un comentario a esa pregunta. Si quieres, tomamos la pregunta en un segundo, Sean. Yes, I do. Sorry, it's catching up. So just before that, I just was going to comment. I think that a couple things. One is that in order to get something, you have to give something. And I think a lot of times in information sharing, there's a lot of organizations that just take, and they don't actually end up giving back. And unfortunately, what ends up happening is two things. One is you don't build the connections, which is a big component of cybersecurity. Knowing who to contact at the other financial institution, having that relationship, that one-on-one relationship, is actually instrumental when it comes down to the case of a major incident or even a minor incident. And then the second component, I would say, is while it's maybe difficult to replicate what the U.S. has for ISACs, I would say that there is a keen interest in actually continuing to expand it. I know that the ISACs, financial services ISAC specifically, is looking to grow out globally. There's also big initiatives within Interpol and Europol and other law enforcement agencies. There are challenges there because typically law enforcement is heavily understaffed, and so the time at which information comes out is typically very slow. But there can be some good collaboration that's done between larger financial institutions that provide tangible evidence, which helps with law enforcement capabilities. So information sharing helps both the financial industry, but also can help with law enforcement to actually put some teeth into the result. So. Muchas gracias, Cham. No sé si ya pasamos a la sesión de... Le pediría si hay posibilidad de que alguien que tengan los últimos comentarios para pasar posteriormente a preguntas y respuestas. Entonces, si quieren cada uno de los panelistas dar su último comentario o alguna palabra que englobe su participación. Yeah, so I would say on the front side, I would say there's a principle of keep it simple. Honestly, I find a lot of times if you go to any major industry conferences, there's a solution for everything, and I don't really believe 98% of those solutions, to be honest. I find a lot of time it comes down to hard work, having the right people, which was highlighted in the last panel, and just making sure that you're tying down on the basics, because if you go back, we recently did a survey. My CTO requested every breach for the last 3 years, and what was the attack vector? Phishing, vulnerabilities, malware. It's all the basics, and having the ability to actually cover down on the basics. But maybe most importantly, when the time comes, when there is an incident, having your response procedures tightened and ready to respond is of utmost importance, because it will happen eventually. Ya para el cierre me gustaría responder la pregunta que hiciste más temprano de cómo recuperamos la confianza de los tarjetavientes en el ecosistema y en los pagos, particularmente los pagos electrónicos. La realidad es que no es una respuesta fácil, no es algo que pueda hacer una entidad sola. Pienso que hay oportunidades desde el punto de vista de gobierno en países donde se ha resuelto, hay mucho tema regulatorio que ha ayudado a acelerar el uso de estas mejores prácticas.
desde el punto de vista de lograr lo que podemos hacer las marcas. A veces hablamos con los emisores y el emisor me dice es que yo no voy a invertir en esto porque hay muy pocas transacciones que requieren o que están solicitando autenticación. Y hablamos con los comercios y nos dicen yo no voy a invertir en autenticación o no voy a pedir autenticación porque las experiencias no son buenas. Entonces nos encontramos en este catch-22, en un ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La forma como hemos venido atendiendo este tipo de situaciones y mejorando la confianza es sentando al comercio electrónico, a los comercios junto con los emisores en la misma mesa y trabajando en proyectos de ciberseguridad donde se mejoran o se pone al centro de la mesa la experiencia del usuario. En Brasil estaremos publicando o anunciando este mes un gran emisor trabajando con un gran comercio específicamente en este tipo de mejoras de autenticación, y en la medida en que los tarjetavientes se encuentren cómodos con el uso de sus tarjetas y vean que efectivamente las nuevas medidas de seguridad no están, digamos, poniendo en riesgo sus tarjetas o su información, efectivamente se irá mejorando esa confianza y se va construyendo, ¿no? Así que es un trabajo de ecosistema donde todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Gracias. Bueno, y mi mensaje un poco es muy cerca de que Sean ha dicho, es aprovechar el momento, o sea, están en un gran momento acá en México, entonces con todo este evento que va a ser, espero que el primero de varios, con toda la reglamentación que fue firmada, los principios, entonces quiere decir que la información ya está ahí por el nivel hasta de gobierno llegando a ustedes, entonces así que facilita que las empresas piensen hoy, acá mexicanas piensen hoy que seguridad es un tema del negocio, no solo del área de IT, y para aquellos que son de Haití que van a decir, sí, es muy fácil para ustedes que están ahí solo diciendo, pero empiece con el básico, o sea, el gran problema es decir, es tan difícil y los números son mal que, bueno, la guerra ya está perdida y esto no es verdad. Entonces hoy es como la cuestión de alarme en carros o de su casa. Mira los números que yo les pasé. Entonces, si tú lo haces el básico, tú ya sales de los 80% que están mal. Entonces, empiece por el básico, ya elija el framework de seguridad que para ustedes le haga sentido, que sea por la reglamentación o por su sector de industria, y lo aplique y lo siga. Entonces ahí lo va a lograr con un nivel de seguridad, y, o sea, y muchos de los casos que están mirando acá lo van a no ser tan fáciles de ser ejecutados contra ustedes. Muchas gracias. Bueno, solamente refuerzo un poco lo que comentaron, tener un día con los principales expertos del país en los temas regulatorios y financieros y e-commerce, fintechs y todo eso es un gran avance. Creo que tiene siempre que arrancar de algún lado y tratar de tener ahí un poco de lo que comentamos desde que sea de una forma automática con soluciones de Mastercard, como nos brindaron ejemplos, o como una solución regulamentar desde normativas oficiales, pero que exista ahí, como comentaron también, una cámara de intercambio de informaciones negativas y que eso pueda ser usado de una forma para represión del crimen y que acote cada vez más este tema en México. Oscar, ¿algún comentario final? ¿Algún comentario final, señor moderador? No escuché No, que si tiene usted algún comentario final. Sí, básicamente quisiera acotar de que aquí hay un tema de cultura financiera y de cultura digital, y creo que los medios de comunicación podrían ser unos buenos aliados, buenos socios al sector financiero, justamente para generar conciencia y educar a todas esas personas, eliminar temores, etcétera. Entonces, creo que ese sería el mensaje final. Al sector financiero, trabajen en conjunto con el sector, los medios de comunicación, para que no solo salgan en los headlines que se dieron miles de ataques cibernéticos a los ciudadanos mexicanos, sino que también se le dé un espacio a mejorar la cultura financiera
y la cultura digital. Muchísimas gracias. Agradecemos a los panelistas. Desafortunadamente tenemos una agenda muy apretada y no tenemos tiempo para preguntas y respuestas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores hace una entrega y un reconocimiento a cada uno de ustedes por su participación en este foro de ciberseguridad. Y a todos ustedes un aplauso grande para nuestros panelistas. Muchísimas gracias. Apreciamos mucho su presencia aquí y su participación. Les comunicamos que tenemos 15 minutos para un receso. Les pedimos nuevamente su muy puntual regreso a esta sala para continuar con nuestra actividad el día de hoy. Muchísimas gracias.